Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 49ers y vamos a platicar del previo del partido de ronda divisional entre los 49ers y los Green Bay Packers. Voy a hacer una previa muy rápida y después voy a continuar el podcast con una charla que tuve el privilegio de tener con Carlos Ramírez y con Carlos Justice de Telemundo 48, que amablemente me invitaron a su podcast. Y bueno, yo les pedí permiso de poner la grabación en este podcast. Entonces al final de la previa pues ya les aviso y vamos a escuchar la grabación del podcast de Deportes al Detalle. Y bueno, comenzamos. Entonces, la rivalidad 49ers contra Green Bay inició prácticamente desde 1950. Actualmente la rivalidad la lidera Green Bay, 38 victorias contra 32 victorias de San Francisco y un empate. En playoffs la historia es más cerrada. Se han enfrentado en 8 ocasiones en playoffs. Han dividido los encuentros, 4 victorias por equipo. La serie en postemporada empezó con el partido divisional de la temporada 1995. San Francisco venía de ganar el Super Bowl el año anterior, entonces buscaba defender su título, pero perdieron 27-17. Al año siguiente se volvieron a encontrar igual en ronda divisional. Green Bay ganó fácilmente 35-14. Ahí salió Steve Young lesionado. Nada le salió bien a San Francisco en ese partido. Se enfrentaron por tercer año consecutivo en el juego de campeonato 1997. Green Bay le volvió a ganar a San Francisco 23-10. Y hubo una cuarta ocasión consecutiva en la que se enfrentaron en postemporada. En la ronda de comodines de la temporada 98. Esta vez sí logró la victoria San Francisco con aquella recepción icónica de Terrell Owens a pase de Steve Young con 8 segundos por jugarse, la famosísima The Catch número 2. Well, it's all or nothing now. 8 seconds to go, third down. Young almost falls down, throws to the end zone. Owens! 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 Caught it! He caught it! He caught it! He caught it! 25 yards! Touchdown pass! Terrell Owens! He hasn't held on to anything, including his fingers, all day, and he makes the winning touchdown catch somehow, some way. Owens right down the middle. The coverage was there. The ball had to be perfect. It was. He caught it. Niners will win it. Niners will win it. And who would ever believe such a thing could occur? San Francisco 30, Green Bay 27. I don't believe it. One of the greatest finishes in 49er history. They'll be talking about this for a long time. El siguiente enfrentamiento en playoffs fue tan solo 3 años después, en la ronda de comodín, y nuevamente ganó Green Bay. En aquel partido el quarterback titular era Jeff García. Tuvieron que pasar más de 10 años para que se volvieran a encontrar en playoffs, y fue en la ronda divisional de la temporada 2012. Y bueno, ese partido lo ganó San Francisco con una actuación impresionante de Colin Kaepernick, que hizo pedazos a Green Bay. Les corrió 181 yardas y 2 touchdowns. Y los 49ers ganaron 45-31. Colin Kaepernick, and I know Troy talking to you. This is the great unknown coming into this game. They had Alex Smith at quarterback playing well. He took them to the champ game last year. Now it's the second-year quarterback. Blitz coming. 49ers try and pick it up, and there's Kaepernick again. Second down and 4. Kaepernick keeps it. Fooled everybody. Colin Kaepernick. What a game. Touchdown. El siguiente partido fue al año siguiente en la ronda de Wild Card, y ese partido fue en el Lambeau Field. San Francisco ganó con un gol de campo de último segundo de Phil Dawson, 23-20, y ese fue el primer partido de postemporada que San Francisco ha ganado en el Lambeau.
is good. San Francisco moves on as they win here at Lambeau Field. Dawson ends it with a 33-yarder. And the final 23-20 San Francisco. Y el último partido, el capítulo más reciente de la rivalidad, fue el juego de campeonato de la NFC 2019. Partido en el que Raheem Mostert, el Monstert, hizo pedazos a Green Bay, 220 yardas, 4 touchdowns, y San Francisco ganó 37-20 para avanzar al Super Bowl. Second down and 9. Here he is again. Mostert touchdown, his third. Y ahora, ¿cómo van a estar las condiciones para el partido de este año? Bueno, se espera mucho frío. La temperatura reportada para el día del partido es de menos 12 a menos 11 grados centígrados. Y bueno, desde 1950 los equipos de California que juegan en el Lambeau Field en los meses de diciembre y enero tienen récord perdedor, 2 ganados y 12 perdidos. Entonces ahí ya comienzan a juntarse pues los escalones que San Francisco tiene que subir para poder ganar el partido. La línea en este momento favorece a Green Bay, depende de donde la revisen, está entre menos 5.5 o menos 6.5 a favor de Green Bay. Una estadística, un dato curioso, cuando 49ers no es favorecido por las apuestas, cuando son los underdog, y el quarterback titular de San Francisco es Jimmy Garoppolo, San Francisco tiene marca de 13 ganados y 5 perdidos. Entonces, un porcentaje de .722 es el mejor porcentaje de cualquiera de los quarterbacks titulares en playoffs. Entonces, pues hay un dato curioso que nos hace tener cierta esperanza, ¿no? Hay un antecedente esta temporada de un enfrentamiento entre Green Bay y San Francisco, fue en la semana 3. Sin embargo, es un partido que pues era, vamos a decir que era otro San Francisco, al menos a la ofensiva. Ese partido no lo jugó Elijah Mitchell. El corredor titular fue Trey Sermon. Apenas corrió para 31 yardas en 10 acarreos. San Francisco tan solo pudo correr como equipo para 67 yardas, que fue su segundo número más bajo de la temporada. También Green Bay rápidamente tomó ventaja de 3 anotaciones y con esto pues alteró totalmente el balance del play call de Kyle Shanahan, ¿no? También en ese partido Brandon Ayuk todavía estaba castigado o en la dog house de Kyle Shanahan. Entonces parece que fue hace años que hablábamos de que Brandon Ayuk estaba en la dog house de Kyle Shanahan, pero no, apenas fue la semana 3 de esta temporada y bueno, Ayuk estaba exiliado prácticamente. Deebo Samuel para nada estaba siendo utilizado como lo estamos viendo ahorita. En ese partido de la semana 3 llegó apenas con 8 yardas por tierra en los partidos previos, en los 2 partidos previos. Tan solo actualmente, o para cerrar la temporada, Deebo Samuel promediaba 8 jugadas o 8 acarreos por partido, ¿no? Entonces era una utilización totalmente diferente de Deebo Samuel. Entonces San Francisco tenía una identidad ofensiva totalmente diferente. Y bueno, ¿a qué se enfrenta San Francisco? Bueno, Green Bay pues es el mejor equipo de la NFC, son el equipo sembrado número 1, tuvieron la semana de bye, vienen descansados y bueno, se enfrentan a un Aaron Rodgers que es el MVP reinante y probablemente sea el MVP de esta temporada. Es un quarterback increíblemente eficiente, fue líder en EPA, en DVOA en esta temporada. Muchos analistas lo alaban, mencionan que no hay un mejor pasador del balón, al menos en la historia o en los últimos 40 años, mejor que Aaron Rodgers. Prácticamente no tiene debilidades su juego, nunca entrega el balón, sabe leer perfectamente bien las defensivas. Y bueno, lo único que podría llegar a, pues ni siquiera a frenarlo, sino a sacarlo un poquito de confort es presionarlo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Otra de las virtudes de Green Bay pues es su receptor estrella, Davante Adams. Para muchos el mejor route runner de la NFL, para otros es el mejor receptor de la NFL. Entonces pues es una dupla prácticamente imparable a la ofensiva, ¿no? Y a la defensiva pues destaco a su linebacker All Pro, Devondre Campbell, que
Curiosamente, Green Bay no tenía un linebacker central All Pro desde Ray Nitsch, aquel linebacker famoso todavía de la época de Vince Lombardi. En cuanto a los lesionados de Green Bay, el cornerback Jair Alexander del hombro y el tackle izquierdo David Bakhtiari están cuestionables. Bakhtiari prácticamente viene regresando de su lesión. Y el receptor Marquez Valdes-Scantling tiene una lesión en la espalda y él está en duda. Ok, ahora, en cuanto al juego de Green Bay, pues bueno, sí tienen, a pesar de que son el sembrado número 1, pues todos los equipos tienen algunas debilidades, ¿no? En este caso, su talón de Aquiles puede ser la defensiva, específicamente la defensiva por tierra. Es una defensiva que relativamente está muy poco expuesta al juego por carrera. ¿Por qué? Porque generalmente Green Bay toma ventaja considerable en todos sus partidos, entonces todos los equipos tienen que recuperar terreno y dejan de correr. Entonces, la defensiva de Green Bay contra la carrera desde la semana número 10 están en el low 5, por decirlo de alguna manera, en estadísticas avanzadas. Son la número 27 en DVOA, la número 27 en EPA, la número 32 en porcentaje de éxito, la número 32 en detener jugadas explosivas, estas son jugadas de más de 10 yardas. De forma global, fueron la defensiva número 30 al permitir 4.7 yardas por acarreo y la defensiva número 28 en eficiencia. Entonces, su defensiva es el talón de Aquiles. Si comparamos también la eficiencia de su defensiva para detener jugadas explosivas por pase, ahí sí su desempeño es mucho mejor. Son la defensiva número 4 y, como ya dije, son la número 28 para detener la número 32 para detener jugadas explosivas por tierra. Entonces ahí hay una situación que San Francisco pues podría explotar. Y ahora vamos a platicar de las fortalezas de San Francisco, que bueno, claramente es a la ofensiva su fortaleza el juego terrestre. En la era de Kyle Shanahan, en los juegos de postemporada, San Francisco promedia 195.3 yardas por partido, excelente cifra. También San Francisco lleva 3 partidos consecutivos corriendo para más de 135 yardas y ha corrido para más de 130 yardas en 4 de sus últimos 5 partidos. San Francisco tiene marca de 6 ganados y 0 perdidos en esta temporada cuando corren para más de 155 yardas y de 7 ganados, 1 perdido cuando superan las 145 yardas. Entonces, es lo que hemos venido hablando en toda la temporada, ¿no? El juego terrestre de San Francisco es definitivamente el fuerte del equipo. Pero me pueden decir, sí, pero sabemos que Green Bay va a saturar la caja para tratar de detener la carrera. Bueno, Green Bay en promedio usa 6.3 jugadores defensivos en la caja contra la carrera. Es el equipo que menos jugadores usa en estas situaciones en toda la NFL. Y si llegaran a utilizar más defensivos, pues San Francisco ocupó el 4º lugar en cuanto al promedio de defensivos que se enfrentaba en situaciones de carrera. San Francisco está relativamente acostumbrado a jugar con cajas relativamente llenas. Promedia en situaciones de carrera enfrentamientos contra 7.1 defensivos en la caja. Entonces, San Francisco ahí también puede tener una ventaja. Otra de las armas que San Francisco está utilizando constantemente, ya hablaba de esto, Deebo Samuel. En esta temporada San Francisco tiene récord de 7 ganados y 0 perdidos cuando Deebo Samuel tiene 6 acarreos o más. Y bueno, ¿qué tanto ha cambiado la identidad ofensiva de San Francisco con la utilización de Deebo Samuel en el juego terrestre? En los primeros 8 partidos de la temporada, Deebo Samuel apenas sumaba 22 yardas por tierra y un touchdown. Pero a partir de la semana 10, Deebo Samuel consiguió 343 yardas por tierra y 7 touchdowns. Entonces, Deebo Samuel cerró muy fuerte en su juego por tierra. Y ahora vamos al otro lado, a la defensiva. La defensiva de San Francisco no permite un corredor o no permite que los equipos le corran más de 100 yardas en un partido desde noviembre. Desde la semana número 10, la defensiva de San Francisco es la número 1 en estadísticas avanzadas
defendiendo la carrera. Y bueno, todo esto fue en coincidencia con el movimiento que hicieron en la línea, pasando a Arik Armstead al centro como tackle defensivo. De hecho, San Francisco tiene récord de 8 ganados y 0 perdidos cuando la defensiva permite menos de 87 yardas terrestres. Entonces ahí también puede ser una clave. También en las últimas 7 semanas, San Francisco es la mejor defensiva presionando al quarterback. En las últimas semanas llevan 29 capturas, una tasa de presión al quarterback de 43% y al menos han conseguido 3 sacks en cada uno de esos 7 partidos. En las últimas 2 semanas le han pegado 27 veces al quarterback. Y un dato importante, Aaron Rodgers baja su desempeño. El rating de Aaron Rodgers cuando no es presionado es de 122.6, pero cuando le meten presión en la bolsa, su rating baja hasta 53.9. Entonces, esa diferencia de 68.7 puntos es la diferencia más grande para cualquier quarterback en la NFL, comparando cuando no es presionado a cuando le meten presión. Y bueno, ahora vamos a hablar de puntos en contra, pues la defensiva secundaria. En toda esta temporada San Francisco fue la defensiva con más castigos por interferencia de pase. Tuvo 20 castigos por interferencia para perder 367 yardas. Tan solo en la semana 3 contra Green Bay le marcaron 4 castigos por interferencia de pase para perder 116 yardas. Entonces ese partido, si lo recuerdan, fue una pesadilla de castigos, pero esta tendencia ha venido a la baja. En los últimos 6 partidos tan solo les han marcado 4 castigos por interferencia de pase y solamente han perdido 69 yardas. Entonces, tomando en consideración las claves que acabo de mencionar, creo que San Francisco puede aprovechar hasta cierto punto el plano o el blueprint que los Cleveland Browns le dieron. En su partido contra Green Bay, los Browns lograron correr 219 yardas en 25 acarreos, le ganaron el tiempo de posesión a los Packers y de no ser por las 4 intercepciones que Baker Mayfield tiró, probablemente hubieran ganado ese partido. Entonces, la clave para no permitir que Green Bay tome una ventaja muy, muy importante en el marcador. ¿Por qué? Porque eso obligaría a San Francisco a dejar de alguna manera el juego terrestre, que es su fuerte. Buscar ofensivas largas para dejar en la banca a Aaron Rodgers, que es el único lugar donde es inefectivo, en la banca. Ahí Aaron Rodgers es inútil. Y desde luego tratar de aprovechar las situaciones que lleguen a tener en la zona roja. La ofensiva de San Francisco en la zona roja esta temporada fue la número 1. 67% de sus ofensivas en zona roja terminaron en touchdown. Y la defensiva de Green Bay en zona roja fue la número 28. Permiten 66% de touchdowns. Entonces, tengo la plena confianza de que si San Francisco logra frenar el ataque terrestre de Green Bay y de alguna manera presionar constantemente a Aaron Rodgers para buscar 1 o 2 errores y obviamente aprovecharlos, pueden ganar el partido. Por supuesto, para que esto se dé, Jimmy G tiene que tener un partido impecable. ¿Qué es un partido impecable? 0 errores, no intercepciones tontas, no intercepciones en momentos importantes, no balones sueltos. Y recordemos, Jimmy G está lesionado. La verdad, es muy admirable lo que está haciendo, jugando con ahora una lesión en el hombro sumada a la lesión que tiene en el pulgar, pero tiene que tratar de cuidar la pelota Jimmy G. Y de verdad creo que si San Francisco logra cuidar el balón y presionar a Aaron Rodgers constantemente, el partido está en sus manos. No me atrevo en este momento a dar un favorito. A mí me encantaría que ganara San Francisco. Si gana, creo que podría ganar por un gol de campo. Hablando de los goles de campo, también es importante decir que San Francisco por primera vez en mucho tiempo se enfrenta a un equipo cuyos equipos especiales son peores que los de ellos. Entonces, en eficiencia, los equipos especiales de Green Bay son el último lugar de la liga. San Francisco es el lugar número 27. Por ahí se habla de que Kyle Shanahan puede permitir que Deebo Samuel regrese los kickoffs o las patadas de despeje. Vamos a ver si se lo permiten.
Y pues ahí están las claves. Esperemos que San Francisco gane. Y bueno, en este momento termino la previa y dejo con ustedes la grabación del podcast Deportes al Detalle con Carlos Ramírez, @tomapapá, y con Carlos Justice, narrador oficial de los partidos en español de los 49ers, @CarlosJusticeTV, y escúchenlo, está muy entretenida la charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Deportes al Detalle, el podcast de Telemundo 48. Hoy con mi hermano Carlos Justice. Pedro Andrade tiene día de asignación y para suplir a Pedro tenemos un invitado muy especial, Charlie. Así es, hoy nos acompaña Mario Patiño, que es el encargado de las redes sociales de los San Francisco 49ers en español. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con dos cracks de la comunicación, dos cracks de los 49ers. Primero Carlos y luego tú, Carlos Justice. Entonces, un honor. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a comenzar hablando, vamos a meternos en el partido. Todos sabemos a quién van a enfrentar los Niners, sabemos que son los Packers, lo vimos en la semana 3. Es un partido distinto por el sitio en el que se va a jugar, por las condiciones del partido. Y la primera pregunta que yo quiero plantearnos en este podcast, creo que suena evidente, aunque la respuesta no lo sea, que es cómo detener a Aaron Rodgers, porque este equipo en ofensiva, Mario y Carlos, avanza al ritmo que marca el MVP. Rodgers va a ganar su segundo MVP consecutivo, el cuarto de su campaña, y San Francisco ha tenido la estrategia en distintos regímenes con Kyle Shanahan al mando, una vez antes con Harbaugh para frenarlo, porque no ha ganado nunca en playoff Rodgers a su equipo de admisión infantil. Recuerden que Rodgers es de Chico, California, y creció siendo fan de los 49ers. Entonces, comienzo contigo, Mario. ¿Cómo imaginas que Kyle Shanahan y DeMeco Ryans van a intentar detener, si es que es posible, o frenar a Aaron Rodgers? Bueno, yo creo que detener a Aaron Rodgers es imposible. Entonces, la ventaja con la que llega ahorita San Francisco es la línea defensiva. Es una de las líneas defensivas que más presión le están metiendo al quarterback. Como comentaste, Carlos, el primer partido de la semana 3 es totalmente diferente al de esta semana. Para empezar, Deebo Samuel estaba utilizado de otra manera. El titular de corredor fue Trey Sermon y no fue Elijah Mitchell. Los esquineros eran diferentes. Entonces es un partido totalmente nuevo. Y te repito, yo creo que Aaron Rodgers no puede ser detenido, sino contenido. Y lo que sí pueden intentar es apresurarlo, presionarlo para que tome decisiones un poco más rápido de lo que acostumbra y buscar el error. En ese sentido, Carlos, este viernes decidimos, nosotros solemos grabar el podcast los miércoles, pero esta semana decidimos grabarlo el viernes para dar chance a ver qué pasaba con las lesiones, porque no tenía sentido grabar el miércoles y de pronto hablar de Nick Bosa o de Fred Warner o de Garoppolo y que no estuviesen para el partido del sábado. Ya hoy viernes sabemos que sí van a estar los tres, perdón, que sí van a estar los tres y que Bosa pasó el protocolo de conmoción cerebral y que está bien también ese golpe que tenía en el cuello. Entonces, Charlie, misma pregunta, ¿cómo detener o contener a Rodgers? Pues yo creo que en la imaginaria, ¿no? En lo que todos quisiéramos ver, es un partido muy parecido al que vimos en el NFC Championship del 2019, ¿no? En aquel entonces, Raheem Mostert fue el que se quedó con ese balón y nunca lo soltó. Entonces, pues pensando que los Niners han hecho un buen trabajo corriendo la bola, tanto con Elijah Mitchell como con Deebo Samuel, pues esperar un partido parecido, ¿no? Uno donde puedas juntar muchísimas yardas por tierra y eso irá comiendo el reloj y no permitirle a Rodgers tener tampoco tanto tiempo el balón. Y la ventaja que tienen los Niners es lo que decía Mario. Yo creo que una de las cosas que le pasaron factura a San Francisco en la semana 3 pues fue el hecho de que los corners pues estaban un tantito flojos, ¿no? Y esa última serie ofensiva, que es donde acaba ganando Green Bay, pues fue lo más complicado, ¿no? Esos dos pases a Davante Adams, ahora con un esquema mucho más sólido, con corners que han estado en buen momento, por lo menos en las últimas semanas, puedes tratar de por lo menos hacer que Rodgers tenga que tomar un poco más de tiempo para encontrar a Davante Adams, y ahí es donde le puede venir la presión, ¿no? Entonces, en la forma perfecta en la que quisiéramos que sucediera el partido, pues sería otra masacre por tierra, ¿no? Como la que vimos en el 2019. Sí, y en ese sentido hay que hablar del factor del tiempo, ¿no? El clima que va a haber en Green Bay va a estar helado. No va a ser algo como lo que vimos hace unas semanas en Buffalo, por ejemplo, donde había una ventisca espantosa y casi que no se podía lanzar el balón.
Las condiciones climáticas evidentemente favorecen a los Packers porque están acostumbrados a jugar en ese clima, por más que Jimmy G es de Chicago y también está acostumbrado al frío y jugó en Nueva Inglaterra y sabe lo que es eso, pues ya tiene 4 temporadas jugando con San Francisco y debe haberse aclimatado al calor o a la temperatura que hay en Santa Clara y en el área de la Bahía. Yo coincido con los dos. O sea, creo que para mí la mejor forma de detenerlo, o creo que mejor dicho, creo que la única forma de detener a Rodgers es que no juegue. Y para que no juegue hay que hacerle un partido de posesiones largas, series de 10, 12, 14 jugadas por tierra, exprimir el reloj y convertirlo en vez de... la ofensiva promedio en la NFL tiene entre 7 y 8 posesiones por partido. Calculen 2 posesiones por cuarto, es lo promedio. Si eso se reduce, si en vez de darle el balón a Rodgers 7, 8, 9 veces, se las da 5 veces o 6 veces nada más, ya estás deteniendo un poco el efecto que puede tener dentro del partido. No va a ser sencillo, pero también creo que lo que mejor hace Mario San Francisco es lo que peor hace Green Bay, que es atacar por tierra. Green Bay, por más que recupera a Darius Smith y a Merciless para este partido, lo que peor defiende es el acarreo también. Así es, de hecho, en estadísticas avanzadas, DVOA y todo esto, EPA, la defensiva por tierra de Packers es de las peores, si no es la peor de la liga, entonces ahí es una ventaja para San Francisco y de hecho, en ese sentido, creo que sería como un buen blueprint el partido de Green Bay contra Cleveland. Exacto. Que Cleveland les corrió más de 200 yardas, si no es por las 4 intercepciones que lanzó Baker Mayfield, hubieran ganado el partido. Entonces yo creo que si San Francisco puede establecer el ataque terrestre de esa manera, y yo creo que lo pueden hacer, seguro, facilitaría una posible victoria. Vamos a cambiar de pregunta. Duelo más importante del partido. Comienzo contigo, Charlie. Para ti, ¿qué matchup ves que va a definir o que puede ser el que defina por X o por Y este partido en Lambeau? Yo creo que es el tiempo que va a poder tener Emmanuel Moseley para cubrir a Davante Adams, cubriéndolo junto con Jaquiski Tartt y Jimmy Ward. Creo que el tiempo en que no se pueda desprender tan rápido de la marca o de tener un formato de zona donde no pueda encontrar fácilmente a Aaron Rodgers y lo permitas o lo obligues a que tire los balones en esos espacios tan pequeños, es lo que puede ser la diferencia, ¿no? Creo que para mí ese es el matchup más importante del partido. Obviamente hay otros tal vez en ofensiva, pero para mí ese es el que lo va a definir. Si Davante Adams no se encuentra solo, si no le pueden dar el espacio, si le reducen el espacio para que lo pueda encontrar Aaron Rodgers con tanta facilidad como fue en la semana 3, creo que lo pueden pasar mal los Packers. Para ti, Mario, ¿cuál es el matchup clave, el matchup que puede definir el partido? Bueno, sin duda creo que sería Nick Bosa contra Bakhtiari, el tackle ofensivo de Green Bay, que estuvo lesionado un rato y va regresando prácticamente. Entonces, ese puede ser un matchup interesante, yo creo. Que si buscamos que San Francisco esté presionando constantemente a Aaron Rodgers, yo creo que ese puede ser un matchup interesante. ¿Cuán aficionado eres, Mario, de la evaluación que hace Pro Football Focus de los jugadores en la NFL? Fíjate que no sé, porque a veces le dan una calificación muy alta a jugadores que juegan muy pocos snaps, entonces tengo mis reservas, pero sin duda si hablas de un jugador que es constantemente titular y está jugando mucho porcentaje del partido, creo que son muy válidas. Lo pregunto porque hay matchups y hemos hablado Carlos hablaba del de Moseley contra Adams y la forma yo creo que lo van a braquetear. Lo hablaban entre la semana de Miko Ryans de cómo tratar de frenar también a Davante Adams. Recuerden que anotó un touchdown y tuvo 132 yardas en el partido de la semana 3 en Santa Clara con 12 recepciones. Hay un par Charlie hablaba de Nick Bosa. Bosa debe estar alineado, lo mueven en la línea, es cierto, pero debe estar alineado generalmente por la izquierda contra Billy Turner. Billy Turner para mí es el eslabón débil de esta línea de Green Bay, porque Bakhtiari, por más que regrese, es un tackle de muchas garantías, sin ritmo. Entonces, es una pieza a tomar en consideración y Samson Ebukam para mí ha sido un jugador que ha subido mucho en los últimos días. Pero si nos estamos basando únicamente por la evaluación de Pro Football Focus de talento, vamos a ver el quinto mejor extremo defensivo en Nick Bosa, que para mí está más alto. Yo creo que Nick, si no es top 3, está incluso más arriba. Y este año, Billy Turner ha sido de los 84 tackles derechos evaluados por Pro Football Focus, es el número 52. Es decir, es el segundo menos
está de mitad de tabla para abajo en cuanto a tackles derechos. ¿Qué significa eso? Yo creo que van a poner a Josiah DeGuara como ese tackle que va a ser el chip para tratar de frenar a Bosa en ese rush que hace por afuera contra Billy Turner, lo cual es negativo para Nick, porque obviamente va a tener doble cobertura permanentemente, creo yo, pero le va a quitar un arma en ofensiva a Rogers, que es la cerrada, y eso va a permitir que la secundaria tenga un poco más de tiempo y hombres para marcar, porque al no estar habilitado su ala cerrada como DeGuara, pues tendrían menos gente a la cual defender en secundaria. Y el hecho de que Ambry Thomas esté entre algodones, a mí sí me preocupa, porque honestamente no confío en Deontay Johnson ni en Josh Norman como confío ahorita en Ambry Thomas, porque ha venido subiendo de nivel exponencialmente el novato. Entonces, digo todo esto porque creo que para mí en las trincheras se va a definir. O sea, creo que si la línea ofensiva de San Francisco domina a la línea defensiva de los Packers, el partido lo puede ganar San Francisco, porque eso significará, Charlie y Mario, que el juego terrestre va a funcionar, que vamos a ver acarreos de larga duración, series largas, series extensas, y que por ahí se le puede ir el partido a San Francisco a favor. Sin duda, y lo que comentabas de la línea ofensiva de San Francisco y Pro Football Focus, los dos mejores tackles calificados en bloqueo por tierra son los de San Francisco, entonces ahí hay una ventaja, ¿no? Duelo importante. Cambiemos ahora de estrategia. Y hemos hablado un poco ya en el podcast de esto, pero vamos a hablar un poco, Mario. Y hemos hablado de la importancia del juego terrestre, pero obviamente repetir un partido como el que tuvo San Francisco contra Minnesota, por ejemplo, en la serie divisional hace un par de temporadas, donde Jimmy apenas lanzó 8 pases, o como el de Green Bay en Santa Clara, yo no digo que sea imposible, pero creo que en algún momento el partido va a caer en las manos de Jimmy. O sea, va a haber algún 3rd y 11, un 3rd y 8, que va a requerir que Garoppolo utilice ese brazo derecho maltrecho. Ampliamos un poco el espectro, Mario. ¿Qué estrategia, más allá de la que hemos comentado, ofensivamente intuyes que debe aplicar Shanahan para salir airoso en Green Bay? Pues correr el balón, limitar las jugadas de riesgo para Jimmy, porque por naturaleza Jimmy es un sube y baja. Y si le sumamos las 2 lesiones al pulgar y al hombro, pues eso aumenta, creo yo, el riesgo de manera considerable. Entonces, tratar de limitar esas jugadas. El partido pasado contra Dallas roló y ahí fue cuando voló el pase que fue interceptado. Entonces, tratar de limitar esas jugadas, buscar pases más seguros y limitar a Jimmy lo más que se pueda. ¿Te preocupa el brazo derecho de Jimmy, Carlos? Es el pulgar y es el hombro. Son 2 piezas esenciales para un mariscal de campo. Para los que nunca han jugado fútbol americano y nunca han agarrado un balón de fútbol americano, de los 5 dedos de la mano de un mariscal de campo, los 2 más importantes son el pulgar y el índice, porque el pulgar es el que cierra la tenaza donde se agarra el ovoide, y el índice es el último dedo que entra en contacto con el balón a la hora de hacer girar el espiral de ese balón del mariscal de campo. Entonces, uno de esos 2 dedos lo tiene lastimado desde hace 3-4 semanas y ahora es el hombro, ¿no? ¿Te preocupa eso, Carlos? Un poco y no, porque al final de cuentas creo que, por ejemplo, cuando ves la primera mitad del partido contra Dallas, Jimmy había estado muy bien. Esa misma jugada de la que habla Mario, ese rol hacia la derecha, bueno, cuando sale del bootleg hacia la derecha, que no sé tanto si fue un bootleg, creo que la primera vez fue más por presión que por bootleg, pero ese movimiento hacia la derecha para encontrar a Brandon Ayuk, ya lo había hecho en la primera mitad, que le tiró un misil a Ayuk que se queda con él, y sí funcionó. En el segundo lo vuela, pero lo vuela después de la lesión. A mí me preocupa que con las limitantes, porque se tiene que estar cuidando, cuando venga, si viene otro golpe, porque la lesión del hombro viene, porque a la hora que lo taclean, viene casi captura, porque al final no capturaron nunca en Dallas, pero lo alcanzan a tocar, y cuando cae al piso, él por tratar de evitar el golpe en el pulgar, mete la mano y se lastima el hombro. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, el hecho de que sepa que esas 2 lesiones las tiene, y que se tenga que cuidar y que venga, que se resienta del brazo o que se resienta del pulgar, ¿no? Creo que si lo pueden aguantar bastante la línea ofensiva como hicieron frente a Dallas y no, lo tocan poco, no me preocupa tanto, pero lo que me preocupa es el hecho de que lo que dices, si tiene que ir a jugadas largas, que sabemos que no lo ha hecho pues del todo bien toda la temporada, a pesar de que tiene un marcaje, tiene una calificación muy alta en pases de más de 20 yardas, que mucha gente cree que no es así, pero sí la tiene.
el chiste es no tener tantas de esas jugadas, que siempre sean cortas, ¿no? Porque tienes las armas para poder distribuirlo, claro. y eso te abre además, primero te abre el playbook para que pueda haber más play action, tenga más tiempo para hacer esas jugadas y ahí convertir bien, pero creo que no me preocupa tanto la lesión como el hecho. Lo que más me preocupa son las desatenciones en la línea ofensiva con los castigos, porque muchas de las jugadas donde Jimmy terminó siendo tercera y largo en el partido contra Dallas vinieron después de un castigo. Vienen de jugadas donde ni siquiera no era presión, fue un error de concentración. Esos errores de concentración para mí son los que me preocupan más de ambos lados de la bola. Sí, es un buen punto el que traes de los castigos. A mí me parece que los castigos de San Francisco se vieron minimizados contra Dallas porque Dallas se disparó no en un pie, en los dos, con esos 14 castigos en Jerry World la semana pasada. Pero en Lambeau, con el frío, con el ruido, yo no creo que, o sea, y creo que vamos a ver muchos menos fanáticos de los 49ers este fin de semana en Lambeau de los que vimos en Dallas. Y eso va a ser un factor porque obviamente va a tener que utilizar Jimmy Garoppolo hard count en el frío con todo lo que está pasando. Avanzamos, estamos con Mario Patiño de 49ers en español, acá en esta edición previa del partido de este sábado entre Niners y Packers. Yo pensando en tratando de hacer el ejercicio imposible, de meterme en la cabeza de Kyle Shanahan y lo mucho que conoce a Matt LaFleur, fueron compañeros de cuarto, fueron compañeros de mucho tiempo en Washington, también en otros equipos de la NFL. Decía, bueno, suele sacar de la mano en estos partidos. Y me lleva a hacerles la siguiente pregunta. ¿Será que vamos a ver a Trey Lance en Lambeau Field? Y no digo que titular, porque el titular va a ser Garoppolo. Pero yo decía, caray, Trey Lance es de Minnesota. O sea, nació y creció en Minnesota. Frío, clima frío. Sabe lo que es jugar en ese clima. Jugó en North Dakota State. Entiende lo que es ese tipo de condiciones climáticas. Si un jugador de los que está en el roster de San Francisco no debería tener problemas con el frío, es el chico que creció en Minnesota, que fue criado en esas condiciones climáticas, ¿no? Aparte, el mariscal de campo está lesionado y aparte traes una dimensión sorpresa al juego con las piernas, más que con el brazo, pero también con las piernas, porque no sabemos qué clima va a estar y sabemos que el brazo de Lance es más potente que el de Jimmy Garoppolo. Mario, ¿será un factor X? ¿Será un factor sorpresa? ¿Veremos a Trey Lance en Lambeau mañana de forma sorpresiva? Como dicen, no veo ningún error en tu lógica, Carlos, pero lo que no me gusta o lo que al menos Kyle Shanahan ha demostrado es que es un poco constante en sus decisiones y yo creo que ya está casado a muerte con Jimmy, al menos esta temporada, lógicamente, y yo creo que la única manera en la que Trey Lance entraría es si Jimmy se resiente de una manera considerable de alguna de sus lesiones, que de plano no pueda jugar Jimmy. Es la única manera que yo lo veo entrando. Sí me gustaría a mí personalmente que entrara como un factor sorpresa, a lo mejor en alguna jugada en la red zone, pero no sé, Kyle Shanahan es un poco testarudo en ese aspecto. Charlie, ¿no ves un paquete, como decía Mario, no ves de pronto en un segundo y gol, primero y gol, desde la 4, desde la 5, desde la 6, el paquete Bison doble la cerrada para tener una línea un poco más amplia, poner a Trey Lance y que el chico de Minnesota en el frío corra por alguno de los bordes o hacer algo con Trey Lance como factor sorpresa? El primer touchdown de los Niners contra los Packers en la semana 3 lo anota Trey Lance corriendo la bola. Entonces, con la panqueca de Trent Williams. Claro, que Trent Williams mandó al defensivo allá, lo puso creo que en el Chick-fil-A de la otra, detrás del estacionamiento del Red Lot. Pero yo sí lo veo, o sea, en este tipo de circunstancias, por el tipo de partido sí lo veo y sé que el paquete existe porque ahí no lo demostró. La pregunta es si lo va a utilizar, porque Kyle Shanahan, donde se ha visto testarudo cuadrado, que era la seña que estaba haciendo, fue durante la temporada, le preguntaron un par de veces, ¿no? Que si vamos a seguir viendo este sistema de 2 quarterbacks, que sí. Y él dijo que lo iba a utilizar cuando lo creía necesario. Pero a partir de la semana 3-4 no lo hemos vuelto a ver, salvo las veces que estuvo Jimmy lesionado y que tuvo que entrar Trey como titular por completo. No hemos visto ese duopolio, ¿no? de correr la bola o de intercambiar la bola entre los dos mariscales de campo. Entonces, yo lo veo complicado, pero si ya se le aplicó una vez, podría volver a hacer, ¿no? Sí, yo creo que el partido le va a marcar acá cómo va a ir eso. Si el partido es un partido espeso de posesiones largas y siente que las piernas
las va a tener que utilizar y de pronto Jeff Wilson Jr. no está siendo efectivo o necesita simplemente dar un refresco o algo le pasa a Jimmy, creo que no está descartado. O sea, creo que Kyle viajó este jueves a Green Bay con la cabeza en, ok, si esta situación del partido se presenta, voy a utilizar a Trey. Y me llamó la atención que en la semana, defensivos de los Niners hablaron de lo exageradamente bien, usando esa frase, lo exageradamente bien que estaba corriendo Trey Lance, el escuadrón de práctica, el scout team de San Francisco. Es decir, emulando movimientos de Aaron Rodgers, emulando situaciones de Aaron Rodgers. No sé, o sea, no me parecería, no me va a tomar fuera de base que en algún momento del partido veamos un par de paquetes Bison. Se llama así porque, para los que no saben, Trey jugó en la Universidad de North Dakota State, las mascotas son los bisontes, son los Bisons, y por eso le llaman el paquete Bison. Para ir cerrando, ¿quién va a ser, señores, el factor X en Lambeau Field? Mario, comienzo contigo. ¿Quién va a ser para los Niners ese jugador que determina si el equipo gana o pierde? Yo creo que tengo fe en que sea George Kittle, porque también revisando las estadísticas del DVOA, la defensiva de Packers, si comparas la defensiva, bueno, si evalúas la defensiva de Packers defendiendo al receptor 1, al receptor 2, al corredor, al fullback y al ala cerrada, la defensiva de Packers es de las peores defendiendo al ala cerrada. Entonces, es muy buena defendiendo a los receptores, por ejemplo, pero defendiendo al ala cerrada no es tan buena. Puede ser ahí y ya llevamos un rato sin ver a George Kittle explotando. Entonces, a mí me gustaría verlo dándonos el partido. Charlie. Yo se lo voy a dar la fichita de todas maneras a Deebo Samuel, aunque estoy de acuerdo con Mario. Creo que George puede ser un arma fundamental que no pudo ser utilizada por la presión que traía Dallas en el partido pasado. Creo que fue más por ahí. Ahora podrá ser más libre y encontrar los espacios, pero creo que va a ser Deebo en este nuevo rol que tiene como corredor, ¿no? Al final de cuentas, creo que la defensiva de los Packers le ha costado trabajo detener la carrera. Y este tipo de movimientos donde no sabes si la va a tener Deebo, si la va a tener Elijah, y con lo motivado que tiene Deebo este año por haber sido incluso nombrado al All Pro y todo, creo que va a tener un gran partido y podría convertirse en esa pieza que fue Raheem en el partido del 2019. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantean los dos. Yo voy a irme por otro lado. Creo que el factor X en Lambeau, yo no sé ustedes, pero yo veo un partido cerrado, muy cerrado, supremamente cerrado. Creo que Shanahan y LaFleur se conocen de memoria. Creo que DeMeco Ryans ha demostrado ser tan buen coordinador defensivo, o tal vez incluso mejor que Robert Saleh, que es bastante decir. Pero para mí, el factor X de este equipo o del partido no va a estar ni en Shanahan, ni va a estar tampoco en DeMeco Ryans. Para mí el factor X va a ser, en primer lugar, Robbie Gould, que no ha fallado nunca un gol de campo ni un punto extra en partidos de playoff. Es un hombre, no voy a decir que es caro sello, porque tampoco es que es un desastre en temporada regular, pero en esas condiciones climáticas, en un partido cerrado, cualquier cosa cuenta. Y recuerden cómo ganó San Francisco el partido de Dallas. Tuvo la confianza, con todo y que era un domo y todo lo demás, Shanahan de decirle a Gould, ve y patea los goles de campo, y no falló ninguno. Y lo voy a ampliar más. Lo único que a mí me da pánico en serio, del partido del sábado son los equipos especiales. Shanahan, pase lo que pase en esta temporada, creo que tiene que sentarse seriamente y ver qué va a hacer con Richard Hightower, porque el equipo es un desastre en equipos especiales. Sueltan balones en patadas de despeje, errores como la penalidad golpeando el pateador a Brian Anger en el partido contra los Cowboys. No puede pasar el fin de semana contra los Packers. De nada te sirve que tengas el paquete Bison, que corra George Kittle 250 yardas, que Deebo haga lo que sea. Si en equipos especiales permites otro fake punt para un 1st y 10 en cuarto down, o como pasó contra los Seahawks, que te lleven un touchdown, o que sueltes una patada de despeje, o que golpees al pateador. Si la unidad de Richard Hightower no está limpia, clara, nítida, y Robbie Gould no tiene un partido como el que nos ha acostumbrado, San Francisco no va a ganar. Entonces, para mí el factor X es que Richard Hightower tenga a su unidad de equipos especiales lista, completamente lista para jugar el partido, y que Gould sea ese pateador clutch, porque para mí este partido se define por 1, 2 o 3 puntos no más, y eso es un gol de campo de Robbie Gould.
Y que es una locura pensar también, sorry Mario, es una locura pensar que de hecho los partidos no han sido tan cerrados, por lo menos en las últimas veces que se han enfrentado en postemporada, ¿no? En el primero terminan 41-35, el siguiente sí se termina con un gol de campo, precisamente que fue el que fue en Lambeau, ese fue un poquito más cerrado, 23-20. Entonces, pues sí, al final de cuentas creo que los equipos especiales sí le han pasado mucha factura a San Francisco, tanto en ofensiva como en defensiva, porque a veces te pones a pensar que las series ofensivas de San Francisco han sido muy buenas, pero digo, no es lo mismo que Jimmy tenga que avanzar al equipo 30, 40 yardas a tener que hacer los 75, 80 cada vez que tiene el balón. Si yo vuelvo a ver un fake punt, Mario, que le hagan al equipo de San Francisco, voy a romper un televisor de coraje, porque ¿no? El único que no sabía que iba a ser un engaño era Josh Norman. Pero hablando de la evaluación de los equipos especiales, afortunadamente, esperemos que lo sepan aprovechar, los equipos especiales de Green Bay son peores que los de San Francisco. Entonces, esperemos que sea ventaja. Para cerrar, señores, para cerrar este podcast, y te agradecemos el tiempo, Mario. Resultado, ¿cómo queda el partido en Lambeau Field? Pues, como mencionas, Carlos, yo espero también un partido cerrado y quiero que gane San Francisco 27-24. Ya le bajó la luz, Mario. Ya le bajó la luz. Le agregué el suspenso. Era el suspenso en ese momento, pero 27-24 49ers. Charlie. Es muy parecido a lo que yo dije la semana pasada contra Dallas. Yo creo que va a ser un poquito más abajo. Lo veo como un 24-21 definiéndose con un gol de campo o por una diferencia de un gol de campo. Yo dije en NFL Trend Zone esta semana que yo creo que ganan los Packers. Obviamente mi corazón me dice que quiere que ganen los 49ers. Y creo que pueden ganar los 49ers. O sea, creo que la salud de Bosa es un alivio, la de Warner también. Ojalá que ganen los 49ers. Insisto, la lógica me dice que van a ganar los Packers. Pero creo que el camino para ganar San Francisco lo hemos discutido en amplitud en este podcast. No voy a contradecirme en lo que dije en Trend Zone. Y aquí voy a irme con el corazón. Creo que los Niners ganan por 3 puntos. Creo que puede ser un partido 31-28, 30-27, o sea, algo realmente apretado, pero no lo veo por más de 3 puntos. Ojalá que sea así. San Francisco va a tener que jugar un partido perfecto, no darle posesiones extras a Aaron Rodgers. Eso implica no fumbles, no intercepciones, no errores mentales, jugar un partido perfecto. Y luego veremos qué pasa. Si es ir a Tampa Bay para enfrentar a otro ex fanático de los Niners en Tom Brady, o si será el tercer capítulo entre Sean McVay y Kyle Shanahan en esta temporada. Mario, por último, ¿dónde te puede seguir la gente y tu trabajo y dónde pueden estar en contacto contigo? En contacto conmigo, mi Twitter es @zarpama con Z y pues seguir a la cuenta oficial ya en español de los 49ers, @49ersESP. Charlie, nos vemos la semana que viene, ojalá, y también con Mario, ojalá Mario sea para platicar de la victoria de los Niners en Lambeau Field y hablar del duelo de campeonato contra o Rams o Buccaneers, pero gracias por habernos acompañado, Mario. Muchas gracias, un par de cracks, se los agradezco. Ahí escucharon el talento, las informaciones, la estadística, todo el conocimiento que tiene Mario del equipo de los 49ers. Partner, transmisión de radio en español de los Niners. Así es, este sábado, como siempre, pueden escucharnos a Jesús Zárate y a mí por 49ers.com y la aplicación oficial de los Niners. Igual, siempre cuento con la ayuda de Mario que nos promueve también en la página oficial y en las redes sociales oficiales del equipo. Pero bueno, ahí vamos a estar, vamos a ver qué tal. Y sí, ojalá sea un nuevo viaje al NFC Championship, ¿no? Esto fue Deportes al Detalle, previa especial del 49ers contra Packers. Nuevamente les agradezco que amablemente me hayan invitado a su programa. Yo me despido de esta emisión y nos escuchamos, esperemos, con una victoria de San Francisco durante la próxima semana.